Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías, que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana tenemos un invitado especial, una persona conocida en el mundo de la educación universitaria, en el campo de la agricultura y de la cultura mismo, pero que está vinculado desde temprana edad al mundo eclesiástico. Es parte mismo de la Iglesia en las 2 últimas décadas y ha sido testigo y actor principal en las administraciones de los arzobispos Mario Ruiz Navas, Lorenzo Voltoline y al actual arzobispo Monseñor Eduardo José Castillo Pino. Fue también presidente nacional del Movimiento de Cursillos Laicos del Ecuador y ha visitado un par de veces la Santa Sede y saludado con los bendecidos sacerdotes mayores de la Iglesia Mundial, como fueron Juan Pablo II y es Benedicto XVI. Aparte de ello, fue rector de la Universidad Técnica de Manabí. Me honro en esta ocasión en presentarles y dialogar con él. Presentarles a José Toro García, cariñosamente Pepe Toro, quien nos acompaña en esta semana para regalarnos sus recuerdos que se guardan frescos en su memoria. Bienvenido, estimado Pepe, a esta Cita con la Memoria. Gracias, Ramiro, de quien me precio ser su amigo desde hace ya varias décadas. Gracias a los amigos de San Gregorio Radio y de Facebook de Ramiro. Te cuento, Ramiro, para empezar así en forma coloquial, como amigos que somos, que en mi casa, entre otros radios un poquito viejos que tengo por allí, pero que sirven, en un sitio tengo solamente 106.1 y en otro, el que está en mi velador, tengo 88.9. Es decir, mi familia, mis nietos que me visitan con frecuencia, saben que esas 2 emisoras no me las pueden cambiar, porque siempre estoy atento a las últimas informaciones de San Gregorio Radio, en la parte civil, y de la Iglesia en Radio Católica. Gracias, Ramiro, amigo, por la invitación. Gracias, Pepe. Antes de entrar a hablar de historia, o sea, en el campo histórico, permíteme, estimado Pepe, conversar un poco de la Iglesia Católica, de ciertos espacios representativos de ella. Por eso empiezo con la inquietud de qué significa, qué representa para José Toro García el formar parte de la Iglesia, el ser no solo un funcionario, sino también un impulsor permanente de la doctrina católica, de la doctrina cristiana. ¿Qué valor moral y espiritual le asignas a la congregación de los laicos del que fuiste su dirigente nacional, su guía espiritual? Adelante, Pepe. Ramiro y amigos, la fe se adquiere en el vientre de la madre. Algún sacerdote me explicaba, la fe se transmite a través de la leche materna. ¿Y por qué? Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, por supuesto, ella como católica junto a mi padre y junto a mis abuelos, iban a la iglesia a la Merced y a la catedral. A la Merced especialmente para los rosarios de la Aurora, que datan ya de varias décadas. Y entonces el niño en el vientre materno ya va asimilando eso. Y luego cuando uno nace y la madre lo lleva en los brazos y vamos a la iglesia. Y entonces uno va heredando esa fe. Pero no es solamente una herencia. Luego viene lo importante, la decisión de uno, el encuentro personal con Cristo, que lo tomé cuando niño, a los 7 años, con la primera comunión. Y luego lo reafirmé cuando hice mi cursillo de cristiandad
en 1980. Entonces, la fe me llega desde allí. Y para mí, la Iglesia Católica es la madre, la Santa Madre Iglesia. Y con mi esposa no podemos dejar, por lo menos una vez a la semana, ir a la misa. Y si tenemos que confesarnos porque hemos caído en pecado grave, pues lo hacemos, pero procuramos la misa y la comunión. Es decir, es Dios que nos invita al banquete, que nos invita a su casa, y tenemos que aceptarle y prepararnos para tener la comunión. Pero luego, cuando niño, mi abuelo carpintero, Pedro Antonio Toro, y fue quien construyó el primer Cristo Rey en la década de los 30. Y mi padre también trabajó allí un tiempo como carpintero, y mis tíos, porque vengo de una familia de obreros honestos y muy buenos carpinteros que impusieron un estilo de esa arquitectura de obreros en la ciudad. Y en el Cristo Rey yo recuerdo que desde niño teníamos la misa diaria en la mañana, y como eran las 2 jornadas educativas, por la tarde íbamos a rezar unas cuantas Ave Marías en la capilla. Y el domingo había que ir con el uniforme de parada, elegante, que era un terno de color azul marino y hasta con boina, a la misa dominical. Entonces todo eso se fue impregnando en uno hasta tener a Cristo como el centro de la vida. Y cuando yo tengo que tomar una decisión, me pregunto, ¿qué haría Jesucristo en este caso? Es decir, ¿qué debo hacer yo con ese hermano que necesita un consejo, que necesita alguna ayuda material? No lo hago siempre por mi caída naturaleza humana, pero trato de hacerlo lo mejor que pueda para servir mejor al hombre que más necesita, a la mujer necesitada, y en ellos ver a Cristo. Tomarlo como el centro de la vida de uno. Pepe, para conversar sobre la familia Toro en cuanto a carpintería se refiere, es un capítulo especial. No lo vamos a tocar en este momento porque es muy extenso y es especial, como lo digo. Los primeros carpinteros de Rivera que construyeron los primeros edificios públicos en el siglo XIX tienen la acción directa de la familia de los ancestros de Pepe Toro. Pero hay una cuestión, hay algo que algún momento nos contaste allí reunidos en el grupo de Cita con la Memoria, de que Pepe Toro había querido ser cura, que había estudiado para cura. ¿Qué pasó? ¿Por qué se truncó esa vieja aspiración tuya, esa sana aspiración tuya que no se llegó a concluir? Cita con la Memoria es algo especial, porque algún poeta lo dijo, se necesita el vino para sacar cosas lindas, pero acá sin vino, simplemente por la amistad. Y nosotros comenzamos a contar nuestras intimidades contables, porque tenemos otras que no las podemos contar, ¿verdad? Aunque tú, recuerdo, escribiste en un libro alguna experiencia que tuviste por allá arriba, hacia el Palo de Obo, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Sí, yo todavía no me atrevo a contar esas cosas. Bueno, el asunto fue que cuando yo tenía unos 10 años, y mi familia ligada siempre a la iglesia, llegó algún sacerdote mercedario y se lo invitó a la merienda y a una conversación muy amigable. Y mis padres le dijeron, este muchachito, yo, quiere hacerse cura. Y en verdad yo lo decía como niño que era, y con la formación en el Cristo Rey. Entonces me dijeron, prepara tus maletas que mañana te vas al convento tal, te vamos a entregar a la iglesia. Yo, que era un niño muy apegado a mi familia, creo como todos los niños de la década del 50, creo que esa noche no dormí. Y al otro día, cuando el sacerdote llegó al desayuno, mis padres me dicen, ¿y ya tienes tus maletas? Entonces yo me las revelé. Y le dije, no, yo no quiero ser cura. Y el sacerdote, pues muy preparado para esas respuestas, dijo, bueno, sí, está muy tierno, esperemos que vaya madurando su vocación y ya lo tendremos como sacerdote. Luego, cuando yo tenía ya las inquietudes propias del adolescente de 15, 16 años,
yo estaba en quinto año del colegio. El padre Aliaga, que era terrible sacerdote que ponía la disciplina en el colegio, él era el prefecto, interrumpió la clase con respeto ante el profesor y me dijo: José Toro, fuera de clases. Yo pensé, ¿y yo qué relajo he hecho para que me saque de clase el mismísimo prefecto? Salí y digo: sí, padre, dígame. Me dice: no, no te preocupes, te está esperando en tal oficina el padre provincial, el mismísimo jefe nacional de los jesuitas del Ecuador. Le digo: ¿y para qué, padre? Me dice que él quiere conversar contigo sobre tu vocación para jesuita. Le digo: yo no quiero ser jesuita, no, yo no quiero ser cura. Me dice: mira, eso lo vas a conversar con el provincial. Entonces yo también pues tuve esa sinceridad propia del manavita de decirle al gran jefe: yo no quiero ser sacerdote. Pero tú cuando pequeño, sí, padre, cuando pequeño sí, pero ya no. Yo hasta tengo, pues le digo, como es natural, mi enamorada, y algún día formaré un hogar. Me dijo: bueno, te pongo a que converses a la salida de clases a las 5 de la tarde con el padre Silva. Entonces, mientras el padre Silva me esperaba por una puerta, yo me tenía que trepar por la loma de Cristo Rey y la salida ya por el control donde estaba la caña, vía Calderón. Y ya se dieron cuenta que no. Y en verdad no, porque, bueno, luego conocí a Alexandra y ya el resto son amores de 50 años que llevamos, ¿no? Son historias propias del ser humano, son historias que conforman parte de esa existencia de vida. Tú bien lo decías, yo en algún momento en tiempos de abuelo escribí todas esas experiencias de niño, todas esas vivencias de niño, de joven, e incluso ya en estado, en proceso de formación ya de adulto, ¿no? Pero son esos sueños y esas aspiraciones con las que en este momento nosotros nos recreamos en el tiempo y miramos y nos retroalimentamos de esos recuerdos que nos llenan, que nos satisfacen, que nos alegran. Estamos en Semana Santa, Pepe, o Semana Mayor, la semana dedicada a conmemorar los momentos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Su cuaresma, aquellos 40 días que Jesús estuvo en meditación permanente consigo mismo, con sus propias convicciones para definir el rol que debía asumir y enfrentar para la existencia, para el desarrollo y el fortalecimiento de la Iglesia Católica en un mundo pagano como lo era Roma en esos tiempos. ¿Cuáles son tus criterios acerca de este espacio de Semana Santa, que ayer estaba lleno de tabúes? No había que bañarse porque se convertían en sirena, se convertían en peces. No había que comer carne porque se sacrificaba el pensamiento divino. No había que hacer esto, no había que hacer el otro, no había tantas cosas que habían de prohibitivas y que ahora son recuerdos del ayer. Adelante, Pepe. Sí, lo que tú has mencionado es muy cierto y yo también lo viví en la infancia, ¿no? Por ejemplo, en el patio de la casa de mis padres había un árbol de naranja que nunca daba fruto. Entonces había que pegarle una garrotiza, una penitencia tremenda en el tronco hasta sacarle sangre, entre comillas, pelarle la cáscara del tronco para que dé fruto. Yo no recuerdo, yo pienso que no dio fruto nunca, ¿no? Pero bueno, era una parte de las creencias. Y otra en el aspecto católico era irse a confesar. Y claro, con la didáctica antigua era obligación. Y yo recuerdo que a mi difunto hermano Nevardo y a mí, mis padres nos decían: bueno, ya, se confesaron, se me bañan, se me arreglan y se van a confesar. Y tienen que confesarse con tal cura, porque ese sí los va a enderezar. Pues teníamos que confesarnos, no como lo enseña la iglesia, no, que hay que hacerlo porque yo tengo que arrepentirme de tantas cosas que diariamente puedo estar haciendo que no están bien. Y es el momento oportuno, por lo menos una vez al año, acercarme al sacramento de la confesión o penitencia. Es la semana mayor, como tú bien has mencionado. Y para nosotros los católicos, aunque ya se está perdiendo, no solamente en esas tradiciones bonitas, sin mayor fundamento cristiano, pero sí las otras. Yo recuerdo que en las emisoras
en 2, 3 días de Semana Santa, desde miércoles, jueves y viernes, solo se ponía música religiosa. Y cuando yo hice algún curso de posgrado en Israel, también me estrellé con ese mismo criterio. Yo pensé que allá, para ellos, el sábado, ¿no? El sabbat, era un aspecto como el que uno había vivido acá de niño, que era todo el recogimiento. Y no, pues, para la inmensa mayoría del pueblo israelita, pues es un día más, un día de descanso, un día festivo. Y así lo estamos tomando desgraciadamente. Ahora, hasta tal punto que se habla del feriado de Semana Santa. Si lo tomáramos como una feria de acercamiento, de recogimiento, de ser mejor, para servir mejor, a buena hora. Y así debemos tomarlos nosotros. Y ese es el concepto que yo tengo. Un poco más de recogimiento, un poco más de meditación, acercarme al sacramento de la penitencia y luego resucitar con alegría el día que la iglesia también ha fijado como el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos conversado un poco, revisemos, vámonos entonces ya a un campo de mucho más de la historia. Retrocedamos en el tiempo. Vámonos hacia 1531, Pepe. O sea, retrocedamos 490 años. Cuando se produjo la tercera expedición militar de Francisco Pizarro, en su proceso militar de conquista del Imperio Incaico. Una expedición que tuvo como punto de partida el territorio indígena cancevino de Amotoxe, o sea, de Charapotó, donde se levantó el primer caserío español en América del Sur y que, 4 años más tarde, esto es en 1535, se fundó en ese mismo caserío la ciudad de Villanueva de Puerto Viejo. Es para el año de 1531, Pepe, que llegan sacerdotes sacerdotes dominicos, que se quedan en este caserío para evangelizar a los indígenas existentes en la zona, para ganar territorio y lograr un espacio de convivencia. 4 años más tarde, que se produce la fundación de Villanueva de Puerto Viejo, llega otra comisión, llega otro grupo de sacerdotes, pero esta vez son de la orden de los mercedarios, una orden eclesiástica distinta, pero dentro de la misma familia eclesiástica. Con los mercedarios se establece la iglesia y el convento de la Merced, y adicional a ello también una iglesia parroquial. En los amplios estudios que tú has tenido acerca de la iglesia en Manabí, ¿qué nos puedes decir sobre ese trabajo que realizaron en esos tiempos estos sacerdotes que debieron enfrentar un mundo inhóspito? Indudablemente eran sacerdotes que también estaban investidos del oficio militar. Pero es un trabajo eclesiástico que fue cimentando en el tiempo hasta lo que tenemos actualmente estructurado como iglesia. ¿Cuáles son tus criterios, Pepe? Sí, Ramiro, la fuente es de historia. Y te agradezco una vez más, porque gracias a ti fue que logramos, el padre Larry y yo, escribir el libro de la catedral, del que vamos a mencionar algo más adelante. Pues esa parece la casa de mis padres. Esta es la calle, parece que fuera la calle Ricaurte. Así. Sí. Ya. Volvamos con el tema Frente al mercado. De tu pregunta. Como tú bien apuntas, en 1531 llegaron sacerdotes dominicos. Yo digo que mi pariente, para jactarme, y que por eso vienen mis raíces católicas. Tomás de Toro. Wilfrido Lor lo pone en tercer lugar, pero yo por razones afectivas lo pongo primero, Tomás de Toro. Además, Vicente Valverde, el relacionado con la muerte de Atahualpa. Alonso Burgalés, Juan de Yepes, Reginaldo Pedrosa y Pablo de la Cruz. Ellos ya vinieron y se celebraban ya las Eucaristías en Manabí y Esmeraldas. Y luego viene lo que tú nos has explicado, y tú como maestro de historia, cronista vitalicio de Puerto Viejo, y autor de innumerables libros, nos has explicado muy bien. Y nosotros,
en este caso tus alumnos, tratamos de ser fieles a esta enseñanza. Y si nos equivocamos, pues vendrá la jalada de oreja o la pegada con la regla sobre las yemas de los dedos, ¿verdad? Y que nosotros nos poníamos ajo macho para que se le quebrara la regla a ese bendito profesor. La educación lancasteriana. Sí, entonces ya llegaron los mercedarios, como tú bien mencionas, y establecieron el convento de la Merced y la iglesia parroquial. Y mire que, gracias a Cita con la Memoria, hemos aprendido que el sitio donde está ubicado la Merced es imposible que haya sido establecido allí desde 1535, porque fue junto al bar un día, como dice el poeta, ¿no es cierto? Bueno, eso fue posteriormente. Lo que sí teníamos era el convento de la Merced, de los mercedarios, y la iglesia parroquial. Por eso y encontramos como tesoro, con el padre Larry, en los archivos de la arquidiócesis, un libro que data de 1871, donde están todos los apuntes y todos los oficios que emitía el primer obispo, Tola y Avilés. Y él le informa al gobierno, y solamente quiero mencionar una palabra: he empezado la reconstrucción de la catedral. Y nosotros, compadre Larry, leímos y releímos esa palabra y la llevamos a una fotocopiadora y la ampliamos. Y nos poníamos a pensar, y luego tú nos aclaraste, ¿y por qué no puso hoy día he comenzado a construir la catedral, sino que dice reconstruir? Claro, es que después, con otros apuntes, encontramos que se reconstruyó la catedral en el sitio donde estaba la iglesia parroquial, es decir, en Puerto Viejo, en la esquina de las calles Ricaurte y Sucre. Entonces, allí es que arranca eso, y luego con la ayuda del arquitecta Yanego Rosabel, encontramos escrituras antiguas donde hablan de la propiedad legalizada con esas escrituras, de donde fue hecha la primera catedral. Es decir, arrancamos desde ese punto allí, con los dominicos, el convento allá, y luego pues en 1628, como tú nos has explicado, pues ya el asentamiento acá donde estamos en este valle florido de arrabales limpios, como canta nuestro poeta Vicente Amador Flores. Sí, lamentablemente el convento de la Merced desapareció, se lo llevaron, nos lo quitaron desde Cuenca, desde la diócesis, de la arquidiócesis de Cuenca, a fines del siglo XVIII. Desapareció el convento, pero no la iglesia. Y se mantuvo también la iglesia parroquial. A mí me causó un poco de admiración el trabajo que hiciste en ese proceso de recuperación de memoria histórica, y habla sobre la cuestión de que se reconstruyó o se empezó a trabajar en donde era o había funcionado la iglesia parroquial. Hubo otro dato que yo encontré posteriormente, en el que se dice de que se trabajó sobre la iglesia parroquial. Es decir, no es solamente sobre el sitio, sino que esa iglesia, toda pobre, toda destartalada, digamos, como estaba también la Merced, porque no tenía recursos, ¿ya? Porque no había la aportación económica necesaria producto de toda la situación de crisis debido a los enfrentamientos militares que se daban en esos tiempos, que eran continuos, había mucha pobreza. La iglesia parroquial se encontraba, parece, en el mismo sitio donde actualmente se encuentra ese espacio de reflexión católica que antes ocupó la catedral. Y el primer obispo que tuvo Puerto Viejo, en 1869, empezó a trabajar para construir su casa, para allí brindar su doctrina, para allí brindar la cátedra de la iglesia. Encontramos también un dato de que en 1872 ya Luis de Tolly y Avilés, y hay algo que anotar, Luis de Tolly y Avilés había sido militar
en 1820 de la Armada Nacional y que se retomó sus pasos y se dedicó a la iglesia y llegó a ser el primer obispo de Puerto Viejo y Esmeraldas, así decía en esos tiempos. Entonces, Luis de Tola quiso también embellecer la catedral como eran todas las catedrales en el mundo. Aunque fuera una catedral pobre y sencilla, tenía que tener sus torres para sus campanarios. E importó desde Chile, en 1872, las campanas que tendría oportunidad de convocar a misa a todos sus fieles. La reconstrucción entonces, Pepe, empezó con la iglesia parroquial que estuvo allí desde los inicios. Sí, la visión histórica de Tola de Avilés también es importante resaltarla. Es decir, él no llegó a destruir la destartalada iglesia parroquial. Me tomo la misma expresión que usan algunos historiadores, como Ramiro Molina, Illingworth, etc. La destartalada iglesia, algunas de sus partes fueron aprovechadas. Y allí sobre ella reconstruyó la catedral Tola de Avilés. Y le informa al gobierno, todos los documentos reposan en los archivos de la arquidiócesis, porque el gobierno en eso entonces financiaba en un 95% la construcción, las obras religiosas. Le dice, estoy contento porque he terminado la reconstrucción de la catedral. Y miren, esa alegría podríamos nosotros ponerla más o menos en la misma balanza la que tuvo Pío IX, cuando él firmó la bula de creación de la diócesis de Misiones, como tú has mencionado, de Manabí y Esmeraldas. El papado estaba perdiendo su poder político. Las tropas de Maximiliano II habían invadido Roma y se habían tomado Roma. Y había el Concilio Vaticano I, por supuesto, en Roma. Y el Papa tuvo que suspenderlo en octubre porque ya no podía más. El asedio de las tropas era inclemente contra la iglesia. Entonces el Papa dice en la bula de elección, en medio de esta tormenta que estoy viviendo y que me tiene muy apesadumbrado, tengo la alegría que Dios me ha dado de crear para ustedes la diócesis de Misiones de Manabí y Esmeralda, quitándole parte a las ya tradicionales de Guayaquil y Quito. Entonces acá también Tola informa, estoy contento, supremamente alegre, porque he terminado, oiga señor gobierno, gracias, y he terminado la reconstrucción de la catedral. Hablamos de 1875. Luego se dieron los incidentes ya conocidos y que prefiero no entrar a profundidad, con las montoneras liberales y que dañaron la catedral y que vino la clausura de la catedral, etc. En la foto que tú mencionas, que tú has mostrado, tuvo una gran labor el padre Metali, que fue dueño de la Casa Metali, que está ubicada en Puerto Viejo, en las calles Chile, entre 10 de agosto y Córdoba, ¿no? Antonio Metali. Antonio Metali, doctor le ponen, porque cuando encontramos el testamento... Era doctor en teología. Sí, el testamento de la viuda de Metali, créalo, mi sorpresa fue, y que me perdonen los sacerdotes que van a escuchar o ver, y este cura se casó, ¿y cómo así deja una viuda? Pero no, al leer uno el testamento, se entera que viuda de Metali, pero de un hermano del sacerdote, que era un doctor Metali. Ella era de Cuenca. Ella entonces en su testamento dice, le regalo la casa mía, que yo compré un año antes, o sea, en 1908, a mi cuñado, el doctor Antonio Metali, porque él me ha ayudado mucho desde que quedé viuda, etc. Entonces Metali logra que, a pesar de estar clausurada la catedral, se le diera la autorización para seguirla reconstruyendo. Luego colaboraron varios sacerdotes hasta que fue reabierta en 1922 la catedral. Y luego se dio, la foto que vemos allí, pues lo que tú mencionas, están las dos torres majestuosas.
y que en la planta alta, donde están las ventanas ojivales, que en arquitectura las usan para que se dé una impresión de mayor altura y mayor ventilación y luz, fue destruida toda esa parte a partir del terremoto de 1942. Así es, sobre eso te iba a decir, el terremoto que ocurrió en Puerto Viejo en 1942, que fue de igual magnitud y duración que el que sufrimos en abril del año 2016. El terremoto de esos tiempos causó menos daños materiales humanos a la población, pero era por la misma arquitectura con la que estaba construida, en la que vivían nuestros ancestros. Eran casas de caña, de madera, con cadi, y edificios, casas, no edificios escasamente pequeños, de máximo 2 plantas, ¿ya? Uno que otro por allí, pero muy raro, creo que fuera solamente el edificio de la comercio, de los Barcia, ¿ya? El único que tenía 3 plantas y también el que había tenido 3 plantas era el del Chino Josa. El resto, digamos, pare de contar, todos eran de 2 plantas o eran villas o eran chalet. Allí en ese terremoto, que ocasionó 4 muertos y una veintena de heridos, y heridos leves, no tan graves, pocas casas derruidas, casas que ya estaban con bastante daño, casas que ya estaban muy viejas, ¿ya? Se les cayeron parte de sus paredes y las pudieron reconstruir con mucha facilidad. En relación a los tiempos actuales me refiero, ¿no? Allí se destruyeron las torres de la catedral. No se cayeron, pero Ajá. quedaron bastante dañadas, que se constituían un peligro y por la seguridad de la población se las derrulló. En esos tiempos estaba de obispo de Puerto Viejo, Monseñor Nicanor Gavilanes. Y él precisamente hizo una convocatoria a la población luego de haber contado con el concurso de arquitectos, de ingenieros o de amigos, entendidos en la materia y también buenos dibujantes y proyectistas urbanísticos. Presentaron a Puerto Viejo, a los habitantes de Puerto Viejo, 3 maquetas, para que sea el pueblo el que decida y escoja cuál de las 3 maquetas le gustaría que fuera su iglesia remodelada catedral, pero ya no construida en el mismo lugar, sino en un lugar distante del centro de la ciudad. ¿Por qué se construye fuera de ese perímetro, donde en el centro de la ciudad y que era el parque mismo, podía lograr una mayor concentración de personas? Sí, Ramiro, yo quisiera comentar algo de esa fotografía, especialmente en la anterior, en lo relacionado con esa, con la curva que hay entre las 2 torres. La que reconstruyó Metali era en esa parte donde se aprecia el frente curvo, no era así, sino que era como un chalet a doble agua, de 2 caídas. Y atrás estaba una cúpula de tamaño similar a las 2 del frente. Pero luego, en 1922, se hizo esa transformación y se le dio esa forma curva. Luego lo que tú mencionas, el terremoto de mayo del 42 no hizo que se cayeran las torres, pero sí quedaron muy deterioradas. Se logró conversar con la municipalidad y autorizó a que se mantuvieran por 3 años. En 1945 allí sí ya fue insostenible la cosa y hubo que tumbar la parte de arriba donde están las ventanas ojivales, que ahí era donde cantaba el coro. Y yo quisiera dar homenaje a Pepito Mendoza, que fue quien me dijo, sí, yo de niño escuchaba, veía al coro allí cantando. Y la iglesia catedral quedó ya con la forma que tú mencionaste, que tú mostraste hace unos segundos, que ya esa parte de allí, que nos trae muchos recuerdos, con esta plazoleta, con el reloj de Telecom, el kiosquito donde se vendían cosas para comer al paso, la cartelera de los cines de la ciudad, ahí también se anunciaban porque era el sitio más central de la ciudad, junto a la gobernación. Y yo recuerdo que cuando joven, cuando niño, pues
Nos parábamos allí en la puerta porque se llenaba la iglesia y al mismo tiempo que estábamos mirando hacia adentro la misa, estábamos viendo a las muchachas que pasaban o que iban entrando a la iglesia, ¿no? Cuando ya las minifaldas de la década del 70 empezaban a mostrarse. Y siempre la inquietud normal de un hombre joven. Pero tú estimulas a que uno diga todas esas cosas y me parece muy bien. Y luego yo corroboro lo que tú mencionas, que Monseñor Carvajal reunió a las fuerzas, Monseñor Gavilanes, con esa visión de futuro, reunió a las fuerzas vivas y dijo, bueno, el ganador de este concurso de dibujos, de maquetas, de planos arquitectónicos, ha sido don Absalón Tola Barcia. Este arquitecto presentó, pero vino una comisión técnica y dijo, está muy bien, pero obispo, no conviene en este sitio. Entonces, el obispo, a pesar de la oposición de la gente más pudiente, más representativa de la ciudad, dijo, no, vamos a ubicarnos hacia el norte, donde está la actual catedral. Por eso, la gente, el pueblo, nosotros le decíamos a la iglesia catedral antigua, le decíamos la catedral vieja, o también le llamamos después la catedral o la iglesia de los capuchinos, porque fueron los capuchinos quienes la administraron hasta 1981, cuando ya se decidió que estaba obsoleto y había que sacarla. Y permítanme leer lo que dicen los capuchinos. Sudaire en su libro dice, el 24 de febrero de 1981, avergonzada la catedral vieja de su hechura y de los improperios que sacudían sus muros de quincha, decidió hundirse dentro de la oscuridad recatada de la noche, en el polvo vil de que estaba formada. Ninguna víctima, salvo que en su caída arrastró todo un complejo escolar y conventual de la Fraternidad de Puerto Viejo. ¿Verdad que hubiera sido hermoso también mantener la catedral antigua? Pero luego tuvimos ya al mismo tiempo dos edificios. Por supuesto, una sola catedral, como tú bien la definiste, la cátedra del obispo, catedral. La vieja, esta, porque seguía en funcionamiento, mientras la otra estaba en construcción y en funcionamiento. Porque la nueva, que empezó a construirse en 1949, en el 56 ya tenía habilitada el ala derecha, la que da junto a la cripta, la que está más próxima a la avenida Universitaria. Y se hablaba entonces por eso de la Catedral Nueva y la Catedral Vieja, aunque por supuesto es una sola catedral. Y esas son las fotos ya de la catedral en plena construcción, iniciada por Monseñor Gavilanes, seguida por Monseñor Carvajal y finalmente concluida por Monseñor José Mario Ruiz Nava. Fue una catedral que estuvo, podemos decir, 40 años en construcción permanente, porque los presupuestos eran muy altos. Debió recibir ayuda internacional para poder completar su construcción, a pesar de que contaba con el apoyo permanente, con el apoyo muy afectivo de la población de Puerto Viejo y de otras congregaciones religiosas del Ecuador. Era un sueño bastante grande, bastante ambicioso el crear una catedral de esa naturaleza, y que Mario Ruiz de todas maneras le dio el impulso necesario cuando hizo la importación de esos órganos magistrales que lamentablemente yo creo que tuvieron algún daño con el terremoto del año 2016. Pero veamos primeramente, Pepe, de que la Catedral de Puerto Viejo, aquella que la conocimos hasta el año 81 en que existió, ese viejo carecerón, la iglesia tenía en propiedad otro terreno, donde se encuentra actualmente ese viejo edificio ya sin ocupar, ya sin funcionar, de la Escuela Tiburcio Macía. Allí funcionó el Obispado de Puerto Viejo. Allí fue el primer espacio de llegada, de vivienda, ¿ya? Del primer obispo y del segundo obispo de Puerto Viejo. Esto es de don Luis de Tola y Schumacher.
Sí. Fue un Schumacher intercambio que se hizo, fue una compraventa. ¿Qué pasó? sí, ahí estuvieron Tola Vilés y Schumacher, porque el otro, el segundo, no fue permitido entrar a su diócesis, ¿no? Por las discrepancias con el régimen liberal. Hasta el punto que el ministro de gobierno dijo, si Riera sale de Quito a Puerto Viejo, me lo meten preso y me lo deportan a Chile. Esas eran las relaciones conflictivas que había entre iglesia y Estado. Gracias a Dios, en 1937 se firmó el modus vivendi, que regula hasta ahora las relaciones amistosas, pacíficas entre Estado y Conferencia Episcopal Ecuatoriana como organismo que nos rige a los católicos. Bien, fue un acto doloroso y alguna vez Monseñor Lorenzo Voltolini me decía, pero ¿cómo va a ser posible que se haya aceptado eso? Bueno, hubo una imposición del gobierno. A finales de la década de los 40, pues, perdimos toda esa manzana donde estuvo ubicada la Tiburcio. Como tú bien mencionas, ahí era el palacio episcopal, el palacio del obispo. Y ahí en Seriola hay fotografías donde están celebrando el cumpleaños de Metalia, ahí en el portón, muy elegante. Pero luego fue decisión del gobierno, nos dio ese pedacito que está junto a la gobernación, donde era el patio, una cancha donde los niños de la Escuela San Francisco de Asís tenían su recreo. Nos dio un pedazo de ahí de aproximadamente 9 varas por el fondo, a cambio de toda esa manzana. Pues son los hechos consumados, eso ya se dio, y bien por la ciudad. Y ojalá se recupere ese espacio que actualmente está casi abandonado y avergonzando a nuestra ciudad. Hay otro espacio muy importante también en la historia de la iglesia en Puerto Viejo. Es todo aquel terreno que en 1885 compró en 2.000 pesos el obispo Pedro Schumacher. Todo aquel terreno que comprende, ¿ya?, donde actualmente se encuentra el Museo de Estancos con la Junta de Calificación y que llegaba prácticamente hasta lo que son los terrenos actualmente del Seminario San Pedro. Es decir, un área muy extensa donde se pensaba hacer un parque eclesiástico inmenso y grande. Hay Esa era, escrituras sobre eso, pero lamentablemente nunca la iglesia pudo recuperar parte de esos terrenos, ya que la mayoría fueron prácticamente violentados en sus propiedades. sí, con la ley de manos muertas, y en los archivos me encontré una comunicación de un ministro de gobierno que dice, nunca fue intención del gobierno que lo hizo hacer esa injusticia, pero bueno, se dio. Y perdimos todo lo que es el Parque El Mamey, como tú bien apuntas. Es decir, desde la Junta de Calificación, Sorteo y Destinación, Andrés Evera, por ahí por el estanco, hasta las riberas del río, hasta llegar hasta el colegio, lo que es Colegio Uruguay. Bueno, esa parte sí, la iglesia lo vendió, porque allí fue destinado a la construcción de un seminario que no tuvo mucha prosperidad en ese aspecto. Pero no es que Pero se estuvo Schumacher, destinado. Pepe, discúlpame, se empezó la construcción del seminario allí en el Colegio Uruguay. sí, hay Son fotografías que esas tú me has mostrado. dependencias las que se les entregan luego al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Educación para que funcione el Colegio Uruguay allí. Sí, así fue. Sí, hubo ahí ese tipo de Porque acuerdo, toda de la arreglo estructura comercial. está regida para que sea un seminario, no un colegio. Exactamente. Y esa fue la visión de Schumacher ahí, tener un seminario. Pero no se pudo concretar por las razones políticas que Schumacher tuvo que salir en polvorosa para salvar su vida acá de Puerto Viejo, ¿no? Y es mentira eso de que la maldición de Schumacher. Schumacher habrá salido con el rosario en la mano, temblando de miedo, pero rezando a Dios. Pero bueno, son las cosas de cada persona que es libre de pensarlo a su manera. Pero sí, se perdió toda esa propiedad. Luego se intentó hacer algún acuerdo y yo también fui partícipe. Monseñor Lorenzo me delegó para que conversara con algunas autoridades a ver si recuperábamos. Y hay que decir las verdades siempre.
Mariano Zambrano, prefecto, y doña Patricia Briones, alcaldesa, nos ayudaron mucho porque lo que perdimos no fue la totalidad, sino el 98%. Nos quedaron aproximadamente 4.000 metros que no dan hasta la calle que va al puente San José y los estancos. Quedó por ahí una faja. De alguna manera encontramos los documentos que esa faja habían dejado como remanente. Hicimos las gestiones y alguna vez yo estaba por ahí, por el Parque Eloy Alfaro, conversando con un amigo y con mucha generosidad se bajó de su vehículo el prefecto y me dice: ingeniero, ¿cómo así? No nos han mandado ni siquiera un oficio diciendo gracias porque ya recibimos el dinero, porque se comprometieron en acuerdos entre alcaldesa y prefecto para devolvernos algo de ese dinero perdido. Y le digo: ingeniero Mariano, nosotros no hemos recibido un solo centavo. Entonces él se llenó de furia y llamó a uno de sus asesores y ordenó que de inmediato nos pagaran. Y nos dieron una cantidad de $100.000 o $120.000 como compensación a toda la pérdida que tuvimos. Bueno, ese dinero se dispuso por parte del arzobispo Bortolini y se construyeron algunas obras en diferentes parroquias de la diócesis, ¿no?, que cubre todo Manabí. Pero sí recuperamos ese 2% como premio consuelo, y gracias a las gestiones de doña Patricia y de don Mariano. Pepe, en la adquisición de los terrenos de la catedral, hubieron ciertas negociaciones, podemos decir, entre Dios y el diablo. Por cuanto el dueño de esos terrenos era un liberal declarado y que tenía conflictos en esos tiempos ideológicos con la iglesia, Juan Ramón Ceballos Macías. Y eso lo conversábamos anteriormente con Araceli. ¿Cómo así entraron en negociación? ¿Ya? Con una persona que era muy distante de la iglesia católica como Juan Ramón Ceballos, que aceptó vender lo que era su propiedad, una propiedad que la había comprado a inicios del siglo XX a la señora viuda de Guillén, que era una especie de hacienda que tenía desde la Plaza Alfaro hacia la parte posterior, hacia el Negrital de Puerto Viejo. Juan Ramón Ceballos con Macías compró esas propiedades y ahí hubo un juicio de expropiación de donde sale la Plaza Alfaro después, y también creó el pensionado del Colegio Olmedo, precisamente donde está la Catedral de Puerto Viejo. Pero él accedió a vender ese terreno a la iglesia. ¿Cómo se dieron esas negociaciones? Ramiro, perdóname a manera de, como montuyo que soy, pronunciar business are business, ¿verdad? Negocios son negocios. Entonces, se dio eso, gracias a Dios, porque a la viuda de monje, sí. Bueno, el 4 de junio de... Viuda de monje, no viuda de Guillén, viuda de monje. Viuda de monje, sí. Sí. Mercedes Vera, viuda de monje. Mercedes de monje. Lo había adquirido ella en enero de 1918. Bueno, esa era una finca y Araceli me corroboraba eso. Nuestra directa amiga, Araceli Ceballos, la querida poetisa, que esa era una finca conocida como La Pradera y luego posteriormente llamada Buenos Aires. Y el 4 de junio del 49, Monseñor Gavilanes y Juan Ramón Ceballos y su esposa, doña Mariana Viteri Ávila de Ceballos, celebran ante el notario público Nelson Loor Velasco una escritura por compra-venta de un celular ubicado en la calle Alajuela de 77 metros más o menos por todos los lados. Se dio la negociación y entonces, ya teniendo el terreno, ya teniendo unos planos que había elaborado el arquitecto Absalón Tolabarcia, pero que fueron dejados a un lado porque eran diseñados, como tú dijiste, para la catedral antigua, en ese sitio central de Puerto Viejo,
Y luego se llamó al ingeniero arquitecto Antonio Metali, que había sentado su empresa constructora con un hermano en Guayaquil, y tenemos el plano de la catedral que él propuso y que luego sufrió varias modificaciones. Y yo quisiera mencionar, porque es necesario dar homenaje a nuestra gente que trabajó allí. El ingeniero Jorge Paredes Pinto fue el director de obra. ¿Y quiénes fueron los maestros? Generalmente el más pobre económicamente, el albañil, el ayudante del albañil, el que pasa la piedra por allí, no se lo menciona para nada. Nosotros sí encontramos los contratos de toda esta gente que trabajó allí. Y yo, por los años que ya tengo encima, conocí a algunos. Y fueron don Manuel Tapia, don Sergio Arteaga, Ramón Cañizares, Segundo Peña, Lorenzo Guerrero, etc. E incluso de Quito, el obispo pidió ayuda al arzobispo de Quito y le envió dos maestros, Agustín Ancha Luisa y Rafael Simbaña. Y luego una serie de nombres que sería muy largo de leer, pero que también queremos rendirle homenaje a esa gente que quizá todos ya están fallecidos, pero que trabajaron a brazo partido por edificar la catedral. Se dice en la iglesia a veces, es mejor pasar desapercibido, como los cimientos, como las piedras de la catedral, pero sin esas piedras, sin el trabajo de esa gente, la catedral no existiría tan hermosa como lo fue hasta antes del terremoto del 2016. Pepe, ¿qué criterio te merece esa imagen que está allí? El primer obispo Montubio, el primer obispo capitalino de Manabí, de Puerto Viejo, recibiendo la tonsuna en su ordenación sacerdotal, lamentablemente ya fallecido, el querido y recordado Paco Vera. Así, Paquito Vera, Paco Vera, Monseñor Vera. Al principio se nos hacía difícil, ¿no es cierto?, decirle Monseñor Vera, cuando le decíamos cordialmente, hola Paco, Paco Vera, ¿cómo estás?, ¿no? Y él era feliz así, con eso. Se molestaba, a veces algunos amigos le decían Monse, como Monserrate, ¿no es cierto? Ahí sí les aclaraba. Bueno, Monseñor Vera fue el hombre que unió al catolicismo de Manabí en la iglesia, en los tiempos que también eran difíciles cuando llegó Monseñor Ruiz, un serrano lleno de brillantes ideas, de conocimientos, de ganas de servir, pero totalmente desconocido. Entonces Monseñor Vera fue el hombre que lo unió al pueblo, hasta tal punto que Monseñor Ruiz hizo tanto, y la obra de él se manifiesta cada día cuando subimos a la arquidiócesis o vemos una iglesia en un sitio en otro. Pero Monseñor Vera fue un personaje muy querido en la ciudad, muy querido, por eso fue nombrado incluso obispo auxiliar. Junto a Monseñor Lorenzo, eran los dos auxiliares de Monseñor José Mario cuando ya fue arzobispo. Nos dolió mucho su prematura muerte, a pesar de que murió como de 72, 74, cuando muere un ser querido, aunque tenga 100, pues nos duele mucho. Y eventualmente pues hacemos una visita a la cripta de la catedral donde están sus restos. Y siempre nos acordamos de las enseñanzas de Monseñor Vera. Él era el historiador de la iglesia, en realidad. Él se las sabía completas. Conocía a todo el mundo. Sabía de qué pata cojeábamos. Es decir, a él no había cómo meterle gato por liebre. Era pilísima, Monseñor Vera. Y yo siempre estoy con esa pena que cuando ya estaba enfermo, pero llegaba por ahí de todas maneras a hacer su trabajo en la iglesia, le dije en más de una ocasión, Monseñor, yo quisiera escribir un libro de su vida. Ya pues me dice, hágalo. Le digo, pero tenemos que sentarnos con una grabadora, unos aperitivos, y entonces usted me cuenta, yo le hago preguntas, usted me cuenta. Después yo escribo lo que usted me ha contado, usted corrige, y ahí vamos haciendo el libro. Pero se nos murió antes de podernos hacer ese libro. Pero sí se merece que algún biógrafo de la talla de Ramiro Molina escriba sobre la vida de Monseñor Vera y todo su aporte que dio.
fue como 18, casi 20 años. Creo que récord en Manabí, que un cura dure tanto en una parroquia. Y no porque él lo quería, sino porque el obispo sabía que era el hombre clave que tenía que estar allí. Porque la Merced siempre fue y sigue siendo la iglesia que congrega la mayor cantidad de feligreses. Y lo podemos percibir incluso en las misas que se transmiten, cómo hay los agradecimientos, el pedido de oraciones por los difuntos. Es la Merced la que bate récord. Y las procesiones a la Virgen de la Merced, pues, indudable, ninguna otra iglesia lleva tanta feligresía como la Virgencita de las Mercedes. Te confieso algo, y lo digo públicamente, porque esto se transmite por YouTube, de que al comienzo me caía mal Monseñor Mario Ruiz Nava. Y te lo dije a ti mismo en algún momento. Ese, Se lo veía prepotente, se lo veía soberbio, se lo veía de casta y de élite, pero después tuve que reconocer y rendirle pleitesía. Más allá de esa coraza de la que se investía, estaba un ser humano profundo y un hacedor de obras, que realmente valoró a Portoviejo, le dio dimensión eclesiástica a Manabí y ayudó en mucho a las obras que requería la pastoral manabita y ecuatoriana. Tu criterio final sobre esto, Pepe, sobre este personaje que no era nuestro, era ecuatoriano, pero amó a Manabí, amó mucho a Manabí. sí, Monseñor José Mario fue un hombre extraordinario en esos aspectos de como constructor, como administrador y como pastor. Qué sermones, como decimos, qué homilías que se lanzaba, qué profundidad, qué manera paternal de corregir a quien estaba errado y él apreciaba. Y en el aspecto personal, en dos ocasiones que yo estuve enfermo, una vez en mi casa y otra vez en una clínica, qué sorpresa, ya Monseñor José Mario, ya retirado, ya jubilado, y que me vaya a visitar a mi casa o a la clínica. O me decía, véngase un rato acá a Crucita, lo invito a desayunar o a la merienda, venga con su esposa. Y nos sentábamos a conversar y a conversar. Qué lecciones. Y alguna vez que yo fui a Pubilín, poco antes de morir, él, a visitarlo, pues, qué cordialidad, que ni siquiera quiso que me fuera a hospedar en un hotelito que yo tenía reservado, sino que me tenía una habitación sencilla, agradable en su casa. Es decir, y me mostró en la iglesia de Pujilí la obra que él hizo, que unos pórticos que habían sido cerrados por algún párroco u obispo anterior, él cuando fue obispo de Pujilí, pues la restauró y volvieron a quedar esos pórticos bellísimos. Y me dijo, entrando a la iglesia, vea, en esta pila bautismal que está a la izquierda, yo me bauticé y se bautizaron mis padres. Y en este sitio que está a la izquierda, aquí está mi tumba y aquí voy a reposar. Y se cumplió ese deseo de él. Él está sepultado al entrar al lado derecho en la iglesia de Purilí. Fue un hombre extraordinario, Monseñor Ruiz, y esperemos que algunos comparan a Monseñor Castillo Pino, Monseñor Eduardo, por la obra que está haciendo con Monseñor Ruiz. Y gracias a Dios tenemos al arzobispo Monseñor Eduardo José Castillo Pino, que también está haciendo una obra extraordinaria en la provincia, en esos dos aspectos, como administrador y como pastor. Es un hombre abnegado, entregado, y yo que estoy cerca de él veo cómo no descansa ningún día de la semana. Y si Ramiro quiere conversar con él, saca su libreta y dice, bueno, para tal fecha es que puedo conversar con tanto tiempo, porque siempre anda muy ocupado en cosas de la iglesia. Él no tiene otra ocupación, ninguna otra, sino servir mejor a la iglesia. Así como lo fue Monseñor Lorenzo, a quien conocí y admiro tanto también. Ahora él en Salcedo, como monje, en meditación, en oración permanente. Capaz de tener la misa todos los días, en la mañana, en la tarde. A las 8 de la noche se van a dormir todos los frailes y a las 4 de la mañana ya están otra vez en pie, en oración y en haciendo trabajos manuales. Esa es la vida del que ha tenido vocación
A veces me pongo yo a conversar o a observar un cura a otro y veo cómo padecen necesidades económicas, cómo las padecen. A veces las incomprensiones del pueblo y sin embargo se explica solamente porque es un llamado de Dios, porque es la vocación. Yo tengo mi nieta que hoy día, y gracias a la Universidad de San Gregorio, pues ya defendió su tesis y va a ser abogada dentro de un mes quizá. Pues bueno, yo digo, Señor, que mi nieta mayor, María Sol, sea la monja. Así, a pesar de todos esos padecimientos y todo, ella me dice, no, porque ya voy a ser abogada y tengo que ejercer mi profesión. Le digo, mijita, es un llamado de Dios a la madre Claire, que murió en el terremoto en Playa Prieta. Era una muchacha linda, linda, yo la conocí, bellísima, de Irlanda. Pues era una niña artista, era cantante, discoteca de todos los fines de semana, y dice ella que de repente en una discoteca media pesadumbrada el Señor la sacudió y la metió a un convento y ella se hizo monja porque siguió el llamado de Dios. Y a eso no se le puede decir que no. No se le puede decir que no. Y esa es la vocación, lo que mantiene a esta gente admirable y que son las piedras de la catedral de la iglesia. El tiempo es muy corto, se nos fue el tiempo, ya estamos en el límite y estamos rebasando el tiempo permitido por San Gregorio Radio. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado de hoy día, el ingeniero José Toro García. A quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio, como son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Y también a Carlos Wellington Sornosa de Archivo Histórico y Museo de Puerto Viejo, que lamentablemente no nos acompaña hoy día. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Gracias nuevamente, Pepe. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias, Ramiro y amigos.